Muy buenas, ¿qué tal, chicas y chicos? Yo soy Blox, del equipo de CryptoProfe. Otro lunes más. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Llevamos unos días y unas semanas, e incluso un mes, en el cual no veíamos movimiento, no veíamos que el precio se moviera prácticamente, se estaba haciendo un poco aburrido. Pero parece que ahora veremos Bitcoin. Parece que se puede estar levantando, que puede estar haciendo algo de movimiento, ¿de acuerdo? No sabemos qué va a pasar, si va a ir al alza, si va a ir a la baja. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y vamos a sacar escenarios en claro y cómo poder estar preparados, ¿vale? Si empezamos en Bitcoin con escala semanal, al final lo que vemos es lo mismo que las últimas 3 4 semanas, ¿de acuerdo? En las últimas 3 4 semanas lo que hemos estado haciendo ha sido realmente una pequeña consolidación por encima. Llegamos a traspasar un poco por debajo el ATH de 2017. La cosa es que aquí parece como que hemos hecho un pequeño suelo, pero no quiero llamarlo suelo, ya que lo que yo veo es lo que hemos tocado en muchos vídeos anteriores, el cual tenemos una estructura de mercado, la cual tenemos máximo, máximo más alto, y aquí es donde cambia a estructura bajista, justamente en el momento en el que rompe el último mínimo, por lo tanto hace un mínimo más bajo, luego un máximo más bajo que el anterior, y luego ya cae. Por lo tanto, por estructura de mercado, lo que deberíamos hacer ahora mismo, digo debería porque al final sabemos cómo es la teoría, aprendemos la teoría, sabemos cómo es en lo escrito, pero luego en la práctica suele cambiar. Al final, por teoría ahora mismo lo que debería ocurrir es que después de todo impulso llega su retroceso para poder luego hacer otro impulso. Igual que después de un mínimo más bajo se crea un máximo más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que venimos viendo estos últimos días, estas últimas semanas? ¿Dónde hicimos nosotros la rotura después de toda esta consolidación que tenemos marcada? Pues al final la hicimos en el punto de los 32.000, 29.000, que sería esta última velita de aquí. ¿De acuerdo? Esa zona sería la zona de oferta, la zona de supply. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final es un punto donde la gente ahora mismo va a tener intención de vender. Al final ahí es donde se creó la oferta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí es donde la gente va a querer vender. ¿De acuerdo? Podemos tener ese retroceso y aquí entonces ya continuar bajando. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo digo como escenario y hablo siempre de podemos hacerlo? Porque realmente, después de una estructura como esta, ¿vale? Si nosotros tenemos este máximo de aquí, si nosotros ahora mismo cogemos y rompemos por encima, ¿de acuerdo? Tendremos que estar pendientes de que pueda hacer esa reversión de tendencia. Al final, una estructura, ¿de acuerdo? Ya sabéis perfectamente cómo es. Tenemos nuestro máximo, nuestro mínimo, ¿de acuerdo? Pero el momento en el que el máximo se rompe, aquí ya es luego cuando cambia la tendencia. Si lo veis, aquí ya cambia, hace un máximo más alto, mínimo más bajo, más alto, perdón, y entonces ya luego cambiamos. Por lo tanto, nosotros en este punto será donde estaremos atentos. Pues lo mismo en la gráfica. ¿De acuerdo? Si nos hace un máximo más alto, ahí lo que haremos será esperar a la corrección para entonces introducirnos y ya ir en largo. Pero ahora mismo la estructura es bajista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como la estructura es bajista, nosotros lo que vamos a buscar va a ser el próximo alto más bajo, que podría hacerlo, por ejemplo, pues por estas zonas de aquí, como hemos marcado la zona de supply, por estas zonas, para luego continuar a la baja y hacer un mínimo más bajo, ¿de acuerdo? Espero que se entienda. Entonces, esto también, para la gente más chartista, también podría cuadrar con una línea de tendencia, ¿de acuerdo? Si unimos los máximos, puede cuadrar perfectamente con otro toque a esta zona para luego seguir cayendo, ¿de acuerdo? En caso de darse esa zona, ¿hasta dónde caeríamos? Pues personalmente yo ya vería un ataque hacia la zona de los 11.000. Podríamos tener alguna parada primero en los 15, que sería este máximo de aquí, ¿de acuerdo? Sobre esta zona de 13, 14, pero luego podríamos hacer otro máximo para luego ya caer, ¿vale? Pienso personalmente que estas zonas se podrán ver, ¿de acuerdo? Pero sabemos cómo es un mercado bajista, igual que un mercado alcista. Tiene sus impulsos y tiene su retroceso. Entonces, cuando caemos mucho, es normal ver subidas, como por ejemplo estamos viendo ahora mismo en Ethereum, de un más 50%. ¿De acuerdo? Incluso podemos ver subidas de un 100%. Eso no quiere decir que hayamos pasado otra vez a bullrun. Quiere decir que, en retrospectiva, después de haber caído un 80, 90, un 70% en altcoins, que son mucho más volátiles, pues cuando se recuperan, como la inyección de capital para poder hacer esa recuperación suele ser más bajo, entonces tienen porcentajes más altos. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a intentar es aprovechar esas subidas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder coger liquidez. ¿Para qué? Para cuando vuelva el mercado a bajar y cuando tengamos puntos más bajos poder recomprar y poder seguir acumulando, ¿de acuerdo? De cara a la próxima subida o de cara a un nuevo momento alcista, ¿de acuerdo?
Entonces, después de esto creo que ha quedado claro, ¿vale? Al menos en semanal. Vamos a ponernos en el caso, vamos a bajar a diario, vamos a eliminarlo todo, ¿de acuerdo? Esto fuera y esto fuera. Vamos a dejar la línea de ATH. Si nos vamos al diario, ¿de acuerdo? Al final lo que vemos, ¿qué es? Tenemos aquí una zona de consolidación en la cual aquí es donde rompe, ¿vale? Tenemos caída, consolidación, caída, consolidación, caída. Puede parecer que estamos haciendo consolidación para luego hacer otra caída y puede ser perfectamente que lo hagamos, ¿de acuerdo? Pero el punto, lo que estamos viendo aquí ahora mismo, ¿qué es? Que estamos haciendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Por lo tanto, por estructura de mercado, al menos en diario, lo que me gustaría a mí personalmente sería hacer un máximo por encima de los 22.200 dólares, ¿de acuerdo? Hemos sobrepasado, porque hemos llegado a 22.500, no sé aquí en diario, la gráfica de Binance, ¿vale? Pero tenemos que cerrar por encima, porque si no lo que es sería una toma de liquidez. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que no me gusta de toda esta caída, ¿vale? Este punto de aquí. Todos estos dos puntos que marco aquí, estos dos máximos, lo que no me gustaría sería ver una subida por esta zona y luego caída, ¿de acuerdo? Y esto sería lo que se llama un Power of Three, un poder de tres o AMD, Accumulation, Manipulation y Distribution, ¿vale? Que al final esto ¿qué es lo que quiere decir esto? Tendríamos una consolidación, una manipulación y una distribución, ¿de acuerdo? En el cual el precio acumula, deja liquidez por encima y por debajo, tiene una manipulación al alza, coge todos los stops de la gente que va en short y entonces luego ya es cuando distribuye realmente a la baja y coge los stops de los que van en largo, ¿de acuerdo? Eso es lo que no me gustaría, ¿de acuerdo? Pero es un escenario en el cual se ha de tener en cuenta, ¿vale? Entonces, en caso de que ocurra esto, al final, si nosotros vemos, lo que tendremos que hacer que es, cuando llega a esta zona, pues si tenemos compras, ajustemos el stop loss, juguemos con nuestro amigo el stop loss, ¿de acuerdo? Ponerlo aquí o lo ponemos debajo del último mínimo, ¿de acuerdo? En caso de romperlo, como nosotros vemos, tenemos subida, bajada, subida, tenemos aquí una pequeña intervalita. Si rompe, pongamos nuestro stop loss. ¿Para qué? Para en caso de que esto sea una manipulación y que luego distribuya, nosotros, digamos, juguemos con ese margen de perder o dejar de ganar solo este trozo, ¿de acuerdo? No acompañar toda la caída y comernos toda la caída, ¿de acuerdo? En caso de no ser escenario este y no ser un escenario de distribución, el escenario que estamos viendo al final, o al menos el que estamos planteando, sería poder llegar al menos hasta toda esta zona a través de consolidación. Para los más chartistas, digamos, esto sería un soporte, ¿vale? Dame un segundo, vamos a eliminarlo para que quede todo más claro. Si esto es una consolidación, toda esta zona de aquí abajo sería lo que sería soporte, porque aquí no para de hacer soporte. Por lo tanto, esto para los chartistas lo que sería un cambio de soporte a resistencia, ¿de acuerdo? Y tiene varios imbalances, toda esta caída prácticamente tiene un montón de órdenes todavía por rellenar, por lo tanto, como escenario alcista podríamos ir a buscarlo perfectamente, ¿de acuerdo? Podríamos hacer esa subida, llevar. Al final, el sentimiento que hay ahora mismo es que cada subida es como un exit liquidity de los grandes para poder ir para abajo. Pero va a llegar un momento en el que ese exit liquidity, esa gente que solamente ve eso, sigue entrando en short y ha estado acertando, pero llegará un momento en el que fallen. ¿De acuerdo? Entonces, es lo más normal. Al final, tú, si ves que la estructura es bajista, vas a intentar entrar en short. Pero llega un momento, al menos en niveles de 2017 como ATH, que puede ser perfectamente un punto donde se haga un rebote, lo que hacemos es un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo se origina esto? Al final, ahora mismo el sentimiento es, nos vamos a 10.000, nos vamos a 12.000, nos vamos a 3.000, nos vamos a cero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? En niveles clave, como puede ser, repito, el ATH 2017, al final lo que vamos a conseguir, que es hacer ese cambio a relief, hacer ese cambio que vemos una subida, me lo invento, imaginaos que, por ejemplo, desde ahora tenemos una subida otra vez a 35 o incluso a 37. ¿Qué ocurre? Que mucha gente, mucho retail, lo que va a pensar va a ser, volvemos al bull run. Entonces empezarán a comprar en masa otra vez. ¿De acuerdo? Eso al final lo que hace es lo que hemos hablado antes, estructura de mercado. Lo que va a crear es un máximo más bajo. ¿Para qué? Para luego distribuir. Entonces va a dejar enganchada a mucha gente. ¿De acuerdo? Por eso lo que hemos de tener el plan realmente bien marcado. ¿De acuerdo? No ahora soy alcista, luego bajista, luego alcista, luego bajista. No, hemos de ver señales. ¿De acuerdo? Al final ahora mismo para poder cambiar en macro en macro me refiero en semanal o en diario, para poder pasar alcista queda bastante todavía, queda bastante. ¿De acuerdo? Así que de momento la estructura es distributiva, es para abajo. ¿Vale? En cuanto a Bitcoin, ya será todo tocado. Sí que quería tocar la dominancia
de Bitcoin, ¿vale? Tengo puntos marcados, esta zona de supply, tengo aquí algún imbalance por encima, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final sabemos también que ahora mismo la dominancia de Bitcoin, aunque no sea la gráfica, en Binance la puedes operar, ¿de acuerdo? Entonces también entraría también un market maker, por lo tanto podemos analizarla igual, sí que cogerlo un poco con pinzas, ¿vale? Yo intento analizar toda gráfica como analizo yo normalmente con Smart Money, pero también se puede analizar con chartismo y con todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Solo que al ser dominancia, pues no suelo mirarla mucho, pero me parece interesante, ¿de acuerdo? Esto al final era el order block, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un máximo, el cual rompe, por lo tanto lo que hace es crear un imbalance por en medio y tiene aquí un order block, que es el que hemos llegado hasta esta zona, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Que esto sea un order block o sea una zona de demanda, no quiere decir que esto lo vaya a respetar, perfectamente puede coger y distribuir hacia la baja, ¿de acuerdo? Pero viendo los movimientos que está pasando y la próxima gráfica, que será la del Dixie, la del índice de la fortaleza del dólar, me cuadraría un movimiento fuerte de Bitcoin, ¿de acuerdo? Ahora cuando pasa el Dixie, veremos hacia dónde puede ser, ¿de acuerdo? Perfectamente nos podemos equivocar, pero viendo que ha llegado hasta esta zona, al final a mí ahora mismo lo que me cuadraría sería hacer máximo, o sea, máximo más alto, bajo, bajo más alto, entonces lo que me cuadraría al menos en la dominancia sería ahora ir a buscar las zonas altas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que si lo que coincide es una subida de la dominancia con una bajada de Bitcoin, va a sangrar absolutamente todo, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo hay diferentes puntos que me podrían indicar que a lo mejor podemos tener alguna subida, ¿de acuerdo? ¿Cuáles podrían ser? Si nos vamos al Dixie, ¿vale? Estamos prácticamente en una zona que, en mi opinión, es importante, la cual podemos tener al menos alguna semana o algún mes de tranquilidad, de alguna subida que podría cuadrar con hacer ese máximo más bajo que hablábamos en Bitcoin, por ejemplo, de que de esta zona retrocediera un poco. Entonces, desde este punto, ¿vale? Desde el punto en el que estamos ahora hasta el punto de retroceso, toda esta caída, como el dólar, digamos, cae, y estamos viéndolo, por ejemplo, ahora mismo también, estamos viendo que en el par euro-dólar llevamos unos días que, aunque llegáramos al 1,1, sí que llevamos unos días que está subiendo y también podría darse a la par de que esta gráfica está cayendo, ¿de acuerdo? Eso también hay que cogerlo con pinzas, hay que mirar todos los datos y poder cuadrarlo todo, ¿de acuerdo? Pero me podría cuadrar ese escenario, que al final ahora mismo también Bitcoin coja relevancia, que el Dixie caiga, tengas una corrección, no quiero decir que se vaya abajo si ya empecemos el bull run, para nada, sino hacer una corrección, ¿de acuerdo? En este caso quedaría una subida en Bitcoin, bueno, en todos los activos que se respalden contra el dólar, y entonces poder darnos algo de tranquilidad o algún respiro antes de lo que pueda suceder, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, espero que haya quedado todo claro. Lo de siempre, utilizar el stop loss, ir con cuidado, tener la cabeza fría, que no os ganen las emociones y, como hemos dicho siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, dejarlo en la caja de abajo y iremos respondiendo a medida que lo veamos. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos, un abrazo, feliz fin de semana y hasta luego.